Hola familia, ¿cómo estamos? Buenos días a todos los que están en casita ahí con toda la familia reunidos, listos para escuchar el consejo de Dios. Estamos aquí transmitiendo desde nuestras instalaciones de Ministerios Filadelfia. Les mandamos un fuerte abrazo y un saludo muy cordial. Mi esposa y yo estamos contentos de poder ir avanzando en este tiempo de pandemia y viendo el buen orden de nuestra congregación, de toda la congregación que pastoreamos. Y gracias a Dios, pues buenos reportes, no hay gente que esté pasando problemas fuertes de la pandemia, así que estamos nosotros conscientes de que solamente esto lo puede hacer Dios. Y bajo esa bendición de Dios es que nosotros estamos reunidos en casa, ¿verdad? Y estamos conscientes de que la palabra de Dios es un arma poderosa para edificarnos, para hacer que nos pueda dirigir en este tiempo donde hay una gran confusión en el mundo entero, pero la iglesia tiene paz y la iglesia tiene que tener paz y la iglesia tiene que tener dirección. Así que vamos al consejo de Dios de la palabra. Tome su Biblia, tome su cuaderno y ahí sentado con su familia vamos a oír el mensaje. Todos quietos, nadie puede estar comiendo. Nadie puede estar caminando en casa. Vamos a estar totalmente en una actitud de reverencia a la palabra de Dios. Dice el libro de Mateo, capítulo 7, verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Wow. Cuando tú lees este pasaje de la escritura, uno tiene que ser sabio para poder leer la escritura después de que has leído este párrafo de versículos donde nos da el consejo el Señor Jesús. Te debes saber quién es el que te da el consejo. Y es un consejo de Dios, no es un mandamiento, pero es un consejo acerca de que a todos aquellos que nosotros tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, donde nosotros tenemos que aprender a ser constructores de una casa. Y cuando hablamos acerca de casa, hablo acerca de la familia especialmente. Hablo acerca también, puede ser de una empresa, puede ser de una iglesia, puede ser de tu vida misma. Pero en sí estoy hablando y voy a centrar este mensaje para nuestra casa, para nuestra familia. Así que ahí donde estás vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable. Amado Espíritu Santo, queremos que en esta hora tú puedas hablarnos. Señor, tú puedas hacer que la palabra de Dios sea como una espada a nuestro corazón. Yo te pido, Señor, que uses mi vida para dar el consejo de tu palabra y para que la palabra sea tan eficaz, Señor, que produzca cambios en los hogares, produzca cambios en los esposos, produzca cambios en las mujeres, produzca cambios en los hijos. Padre, en el nombre de Jesús, dejo este lugar para que solamente la inspiración de tu Espíritu Santo nos pueda hablar en esta hora. Vemos el consejo del Señor Jesús acerca a todos los que oían la palabra del Señor y les dice, voy a recordarles un poquito de lo que leímos, y está hablando al público, está hablando a sus discípulos, está hablando a la multitud y está dirigiendo y va y prácticamente enseña y pone un ejemplo de una parábola de dos cimientos, dos cimientos, dos hombres, dos casas prácticamente, donde describe que uno es sabio. Cuando estamos hablando de los constructores, está hablando de uno que es sabio, que es prudente, y otro que es necio, que es insensato. Está hablando de dos hogares, de dos casas, pero está hablando acerca de que uno edificó esa casa sobre una roca
y otro edificó sencillamente sin buscar la roca, puso la casa sobre la arena. Y obviamente, como toda casa, como todo hogar, va a tener sus conflictos, va a tener sus situaciones adversas. El recién casado como el que lleva ya 50 años de casado, ¿verdad? Todos tenemos que empezar, y especialmente aquellos que van empezando a poner sus hogares, que tienen un poquito de tiempo de recién casados, tienen que meditar muy bien en esta palabra, porque el Señor nos habla a todos acerca de edificar, y prácticamente está diciéndonos que todo irradica en cómo oímos y cómo obedecemos. Entonces vemos la segunda casa, que el constructor pone su casa sobre la arena, y me llama la atención de cómo explica el Señor acerca de cómo va a venir sobre esas casas tres enemigos prácticamente. Diga conmigo: tres enemigos: lluvia, ríos y vientos. Lluvia, ríos y vientos. La diferencia entre por qué estas casas permanecieron es porque una de ellas fue edificada por un hombre sabio, obediente, que oye la palabra y la hace. Y ese hombre es alguien que es considerado como un hombre entendido, que edificó su casa sobre la roca. En la otra casa vemos como el otro hombre oye la palabra, pero no la hace. Y es similar a un hombre que edifica su familia, su casa, su negocio, todo lo que hace, solamente en una religiosidad de ir a la iglesia, pero no poner en práctica absolutamente nada. Todos los hogares vamos a tener conflictos. Las lluvias, las tempestades, los ríos son sencillamente problemas que van a venir sobre nuestra casa. Ahora, yo quiero que vayamos un poquito a otra parábola, a la misma parábola, pero en el libro de Lucas, porque me llama la atención dos detalles importantes. Lucas capítulo 6, versículo 46 dice la palabra del Señor: ¿por qué me llamas Señor? Es la misma parábola, pero aquí Lucas sencillamente declara algo que no declara el libro de Mateo. Dice que aquí le dice: ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo digo? Es importante que cuando nosotros nos acercamos a Dios y nosotros estamos recibiendo la palabra de Dios, nosotros hacemos una oración y recibimos a Jesús no solamente como el Salvador, sino como Señor. Hemos cantado en este tiempo los cantos, y en estos cantos hablamos y cantamos y le decimos, cuando nos dirigimos a la presencia de Dios y nos dirigimos a Dios, le decimos sencillamente Señor. Estamos hablando que cuando nosotros le decimos Señor, estamos diciéndole: tú eres mi dueño, tú eres mi rey, tú gobiernas mi vida, que yo no soy sabio para poder dirigir mi vida. Necesito, Señor, que tú me guíes de cómo vivir en esta tierra. Eso es lo que hacemos cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús. Nos sentimos incompetentes totalmente ante las adversidades, ante la forma de vivir en este tiempo, y por lo tanto, cuando alguien tiene el deseo de poder entregar su vida a Jesús, él lo recibe como Señor y como Salvador. Ok, la siguiente cosa que yo quiero que veamos de esta parábola es que dice la Escritura: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó. Escuche bien, quiere decir que no solamente es edificar una casa, sino hay que hacer algo, hay que hacer un sacrificio, hay que hacer un esfuerzo. No solamente es edificar, no solamente decir, no solamente mandar, sino que este hombre cavó y ahondó. Alguna vez yo tuve la oportunidad de cavar en los cimientos de mi casa de cuando yo estaba soltero, y mi padre empezó a poner los fundamentos, empezó a poner los cimientos de nuestra casa. Y yo me acuerdo que yo iba a la escuela, y cuando regresaba mi padre estaba echándole los cimientos, y yo tenía que estar ahí con él, y algunas veces me ponía a rascar la zanja, ¿verdad?, para poner los cimientos que él estaba y venía edificando también en otro tramo. Cuando yo construí mi casa la construyó mi suegro,
Y mi suegro, me acuerdo que empezó a poner unos cimientos de este tamaño, escarbamos en tierra y puso unos cimientos grandes que nuestro vecino, cuando los vio, dijo: ¿qué van a construir aquí, un edificio? Y yo también creí que estaban exagerados esos cimientos. Entonces yo le dije a mi suegro: suegro, esos cimientos son muy caros, estamos invirtiendo mucho, porque en lugar de los anillos que llevan los cimientos de alambrón, que por lo regular todas las casas ponen los anillos de alambrón, él los hacía de varilla. Y obviamente esto implicaba un gasto mayor. Me acuerdo yo perfectamente que un día ya no quise hacer la inversión y me molesté porque él me estaba diciendo: vete a comprar más varilla. Y yo le dije: suegro, póngale alambrón. Ya me cansé, ya no tengo dinero, póngale alambrón. Él agarró, se quedó callado y al poco rato, cuando ya terminó su trabajo en la tarde, llevaba ya su mochilita, me acuerdo perfectamente, su mochilita de trabajo, su herramienta. Y le digo: ¿por qué se lleva la herramienta? Dice: no, mano, ya no voy a construirte tu casa, búscate a alguien que te construya tu casa. Y yo le dije: ¿pero por qué? Dice: porque no quieres invertir en los cimientos. Es necesario unos cimientos fuertes para una casa fuerte. Y yo le dije: ¿y por eso se va? Sí. Dice: enséñate que cuando hagas algo, hazlo bien, y si no, no lo hagas. Y yo le tuve que pedir perdón, lo tuve que retener y le tuve que decir: hágame mi casa conforme a lo que usted cree. Gracias a Dios, nuestra casa, por la gracia de Dios y por los cimientos y la sabiduría de mi suegro, en los 2 terremotos que hemos tenido, nuestra casa ha permanecido sin cuarteaduras, sin nada. ¿Por qué? Porque hubo un hombre sabio, entendido, que edificó sobre una roca y cavó y ahondó. Es muy interesante eso de la construcción. Voy a describirte ahora cómo describe el diccionario del Strong y la lengua española a un hombre prudente. El Strong dice que un hombre prudente, vamos a ver las características del prudente y del insensato. Un prudente quiere decir un hombre cuerdo, sensato, inteligente, persona que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades y adecua o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Quiere decir que un hombre prudente calcula los gastos, calcula el cimiento, porque sabe que es su casa. Sabe que adentro de su casa hay personas que son eternas, personas que pueden morir. Si él no edifica una buena casa, puede venir alguna circunstancia adversa y puede derrumbar una casa. Pero un hombre prudente calcula, hace el esfuerzo, ve hacia el futuro, y entonces bajo ese futuro y bajo el contenido del valor de quién va a vivir en esa casa, él construye su casa. El insensato no. El insensato es necio, es inmaduro, es cabezudo. Eso es lo que describe sencillamente el diccionario de la lengua española. Es un cabezudo, es un necio, es un inmaduro. Voltea a ver a la persona que dirige tu casa, ya sea el padre de familia o ya sea la madre, y júzgate tú. ¿Eres prudente o insensato? Ok. La Biblia describe en Mateo que hay 3 enemigos: ríos, lluvias y vientos. Pero aquí el libro de Lucas describe solamente un enemigo, un río. Ahora, ¿qué es un río? Voy al primer enemigo que vamos a tener que enfrentar. Quiero que vayas conmigo al libro de Isaías, capítulo 59, versículo 19. Vamos a ver cómo describe la palabra. Si el río es un enemigo, vamos a ver cómo la Biblia nos describe acerca de quién es un río. Porque a lo mejor tú dices: pero es que yo vivo en la ciudad y para que se desborde el Xochiaca, ¿verdad? Que es el único río que tenemos aquí, pues va a estar difícil que nos alcance. Y a lo mejor tú ni siquiera estás, ¿verdad? Vives en un cerro y dices: pues aquí para que rieguen los ríos, pues va a estar difícil. No, vamos a ver qué describe la Biblia acerca de lo que es un río. Dice Isaías 59, 19:
Y temerán desde el occidente el nombre del Señor, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá, escucha bien, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. O sea, Dios está diciéndonos que va a venir un enemigo. A veces nosotros pensamos la vida cristiana que a lo largo de nuestra vida nunca vamos a tener adversidades. Y realmente hoy, en este tiempo que estamos ya confinados, cerca de 100 días o 100 días, nosotros tenemos que saber que se han levantado muchos enemigos para probar nuestras casas, nuestras edificaciones, nuestras familias. Y yo puedo ver que nuestros ojos se han centrado mucho en la pandemia, se han centrado mucho en la enfermedad, se ha centrado mucho en la economía, pero no hemos descubierto acerca de que el enemigo que nosotros estamos descuidando, un enemigo que está observando para probar nuestras familias, nuestras casas, está por llegar. Así que yo quiero que nosotros veamos cuál debe de ser la actitud. Si tú y yo, nosotros somos edificadores, tenemos que supervisar nuestras instalaciones, nuestras edificaciones de nuestras casas, de nuestras familias, porque nosotros tenemos que saber que el enemigo en algún tiempo, en algún momento va a venir. Y va a venir un río, y el río es un enemigo. Yo quiero que veas conmigo y pases conmigo a cómo un rey le vino un enemigo de repente. Primer libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Dice la palabra de Dios así: entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes con caballos y carros, y sitió a Samaria y la combatió, y envió mensajeros a la ciudad de Acab, rey de Israel, diciendo, escucha bien, fíjate, este enemigo, este río sorprendió al rey de Israel y le dijo: así ha dicho Ben-Hadad, tu plata, tu oro son míos, tus mujeres, tus hijos hermosos también son míos. Y el rey respondió, el rey de Israel respondió y dijo: como tú dices, rey, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo también es tuyo. Prácticamente este rey tiene un enemigo, un río que está viniendo a asolar la nación de Israel. Él era el responsable. Y en el momento que el rey el enemigo, que era Ben-Hadad, rey de Siria, le dice: tus mujeres, o sea, tus esposas de todos tus hombres, tus hijos hermosos, no los feos, sino los hermosos. Esto habla de los bonitos, ¿verdad? Porque a veces tenemos un sorullito por ahí. No es cierto, no es cierto. Todos nuestros hijos son hermosos. Pero me llama la atención acerca de cómo el enemigo ve el hermoso, ve a los hijos hermosos. La Biblia nos describe que David, entre los 8 hermanos, entre los 7 hermanos que él tenía, que él era el 8, me llama la atención acerca de cómo describe las características de los 7, pero describe a David como un hijo hermoso. Yo creo que nosotros tenemos que saber que el enemigo va a observar quién de nosotros está hermoso, porque esto de hermoso no es solamente por su rostro. Puedes tener un rostro, un hijo con un rostro hermoso, pero sin destino en Dios. Y muchas veces tenemos hijos que a lo mejor su belleza física no es tan excelente, pero el enemigo ve su destino y esos son hermosos y viene por ellos. Me llama la atención de cómo Acab es el hombre más miserable y más cobarde que existe en la Biblia. Él ve que vienen por su familia, él ve que vienen por sus hijos, él ve que viene un ataque contra su esposa y sencillamente se cruza de brazos y les dice al enemigo: llévatelos. Wow. Nosotros tenemos que meditar si tenemos algo de las características de Acab, porque Acab era totalmente un mandilón. Alguien que se dejaba gobernar, alguien que se dejaba intimidar.
este hombre que está aquí, vemos sus deficiencias como constructor, como alguien que ve el enemigo y sencillamente su carácter no le alcanza para poder levantarse y pelear. Yo voy a describirte un poquito acerca de hombres que edificaron. Este hombre Acab edifica su casa sobre la arena. Es un hombre cobarde. Es un hombre que no pelea por su familia. Es un hombre que no sabe que la familia es parte de las cosas que nosotros vamos a dar cuentas delante de Dios. Tu esposa, tus hijos, tú como cabeza, si tú eres madre soltera, tú tienes que dar cuentas de los hijos que tú tienes. Dice la escritura en el libro de Lucas 8:40, me llama y me gusta cuando los hombres llevan sus conflictos, llegan sus situaciones ante la adversidad con el Señor. Son hombres que están edificando, que entienden en quién han creído. Hombres que edifican su vida, su familia sobre la fortaleza que es Jesús y sobre la fortaleza que es Dios. Lucas 8:40 dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, escucha bien, postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Aquí ves un padre de familia que la muerte ha visitado, que el río del enemigo está visitando su casa, ha enfermado a una de sus hijas y no se queda solamente con los brazos cruzados y deja que la muerte mate a su hija. Pastor, nosotros no tenemos ni una hija enfermo, ni un hijo enfermo, entonces estoy haciendo mi trabajo bien. Yo te voy a decir algo. Me llama la atención que esa niña tiene 12 años, o sea, está en la adolescencia. Y el Espíritu de Dios habló a mi corazón acerca de cómo hay cosas que están matando a los adolescentes. Te voy a mencionar los 7 problemas de la adolescencia. La educación. Hay una gran cantidad de jóvenes, de adolescentes de 12 años. Cuando estoy hablando de 12 años, estoy hablando de gente de la adolescencia. Quizá tú tengas un hijo, una hija adolescente y tú en este tiempo que has estado en la pandemia no has visto o te has dado cuenta acerca de lo mal que van en sus calificaciones tus hijos. Tienen problemas en la educación, se están muriendo sin preparación. Vas a tener unos hijos que solamente aspiren a poder ser sirvientes de otros, que sean obreros. Problema grave es la educación y tienes hijos que se están muriendo en la educación, hijos que no entran a la escuela, hijos que tienen problemas en la escuela, hijos que los maestros los llaman a cada momento, hijos que ahorita en línea han demostrado su deficiencia. Jairo fue al Señor y le dijo, Señor, mi hija se está muriendo. Problemas de la adolescencia, la relación con sus padres. Nosotros nos hemos dado cuenta que los hijos hoy no platican con los padres. Se están muriendo en el silencio. Es un peligro tener hijos en casa que no hablan, que están mudos. Yo estuve viendo estos problemas y sencillamente tú puedes entrar a internet y preguntar cuáles son los problemas de la adolescencia y te vas a dar cuenta acerca de que son la relación con sus padres. Muchos de ellos tienen conflictos y tú tienes ahorita que hemos estado en la pandemia y que a lo mejor solamente las predicaciones nos hemos enfocado acerca de la necesidad de la oración, de la adoración y acerca de los problemas afuera de la casa. Yo quiero decirte que Dios habló a mi corazón acerca de poder enseñar sobre la casa, pero adentro, que es tiempo de poder ver los fundamentos. Problemas de los hijos en la relación con sus padres. Problemas en la alimentación.
Quizá no te has dado cuenta que tienes una hija con problemas con bulimia o hijos que tienen problemas con la obesidad, que comen en una desesperación. Ahorita nosotros como padres hemos estado con nuestra casa, en nuestra casa, y un padre que no edifica su casa sobre la roca no alcanza a ver los problemas de sus hijos, hijos con obesidad o hijos con bulimia. Problemas de la alimentación, bullying. Hay muchos chicos cohibidos que el bullying los está matando. Muchos chicos que están en depresión. Algunos de ellos tienen drogadicción. Problemas en la drogadicción. Problemas en el bullying. Algunos chicos de la edad de 12 años tienen problemas ya de embarazos no deseados. Tienes hijas embarazadas con 12 años de edad, a corta edad. Tenemos ese tipo de problemas. Depresiones. A veces ni siquiera nos hemos dado cuenta que a veces nosotros tenemos un problema en nuestros adolescentes con abusos sexuales. Nosotros hemos visto que a veces los adolescentes son abusados por los tíos, por la familia cercana, inclusive por los padres. Si tú estás ahí, eres un adolescente y estás siendo abusada por tu padre o estás siendo abusada por alguna persona, tienes que gritar y tienes que hablar y tienes que declarar: pastor, necesito ayuda, y clamar, y vamos a clamar y vamos a someter a ese enemigo, pero vamos a pelear. No podemos quedarnos callados. Como Acab, tú sí, mis hijos, mi esposa, todo lo que tengo es tuyo. Me encanta este tipo de padres como Jairo, que se postran, derraman su corazón delante de la presencia de Dios y no se van hasta que Jesús entra a la casa. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 15, dice que David había pecado, había caído en pecado con Betsabé. Betsabé le dio la noticia que estaba embarazada. David comete el grave error de poder hacer que ese hombre Urías lo dejen al frente de la batalla solo y muera. De tal manera que él quería cubrir su pecado, pero dice la Biblia que Dios mandó al profeta Natán y le dio sencillamente lo que Dios había determinado: el niño que vas a tener va a morir. David se hubiera quedado callado ante la respuesta de Dios, ante la disciplina de Dios de que iba a perder su hijo. Lo había dicho Dios, lo había determinado Dios, había declarado la disciplina tanto para David como para Betsabé: el hijo que vas a tener va a morir. Pero me encanta el corazón de David, un guerrero que aún se atreve a pelear contra la decisión de Dios. Y dice segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 15 y 16: y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías le había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, pero no oró solamente, o no rogó así como Jairo, sino que David era un hombre como una viuda, era incansable. Dice: entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó. Y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Estuvo ayunando y orando y pasaba las noches acostado en tierra, ahí en la tierra, suplicando que Dios viese la humillación. Dios no le escuchó. Dios había determinado, pero me encanta la actitud de un padre que, aunque hay una determinación de parte de Dios y él la sabe, se puede y aplica la misericordia de Dios y se postra y busca a Dios para que Dios tenga misericordia y cambie totalmente la vida, ¿verdad? El curso, la decisión de que ese niño muera. Padres que edifican su casa sobre la roca.
padres que son valientes. Job capítulo 1, versículo 5. La Biblia describe a Job como un hombre sabio, recto, temeroso, santo, apartado del mal. Pero la Biblia menciona en Job capítulo 1, versículo 5, que sus hijos hacían banquetes, dice el verso 5, y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Wow. Me encanta a Job, porque Job, aunque él era un hombre riquísimo y era más sabio que todos los orientales, y era sencillamente un hombre que tenía temor de Dios, él no basa su confianza solamente en sus obras, sino que él sabe que sus hijos pueden haber pecado en sus fiestas que hacían. Y a lo mejor a Job ni siquiera lo invitaban. Y por eso él no se daba cuenta, pero él decía: bueno, mis hijos ya están grandes, mis hijos ya tienen, les he enseñado el camino de Dios, pues, pero de todas maneras, quizá alguno blasfemó contra Dios, pues yo voy a ir a Dios y voy a ir y pedir perdón por si mis hijos pecaron. Job era un hombre temeroso de Dios, era un hombre, un edificador de una casa. Yo te hago una pregunta: ¿todos los días intercedes por tus hijos? ¿Todos los días haces oración por tus hijos? No importa que ellos ya estén casados, no importa que ellos estén viviendo, estén en otra parte, no sé, a lo mejor eres un padre que se separó, yo no sé, a lo mejor te encontró Cristo con un matrimonio, ¿verdad? Diferente con el primero, o ya eres como la samaritana y por lo tanto tienes como 50 hijos. Pero tú dices: no, bueno, con este matrimonio me encontró Dios y nada más tengo uno. Yo te hago una pregunta: cuando encuentras a un hombre que es obligado, que es un hombre sabio, que es un hombre entendido, que edifica su casa y que sabe que ha escogido a Jesús como Señor, ese hombre, aunque sus hijos no vivan con él, aunque sus hijos estén en otro matrimonio, pero sabe que son sus hijos, él tiene la responsabilidad de orar, interceder por sus hijos. La Biblia dice en el primer libro de Timoteo, capítulo 5, versículo 8: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No solamente uno como padre tiene que proveer solamente la economía, sino uno tiene que proveer cobertura, oración, consejo. Es lo que dice la palabra de Dios. Tener una familia es responsabilidad. Dice el libro de Proverbios capítulo 22 versículo 6: instruye al niño en su camino o en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Está hablando acerca de un padre que se tiene que sentar con su hijo, y aunque su hijo sea muy pequeño, tiene que sentarse y enseñarle acerca del camino de Dios. Estaba yo platicando con un hombre que tiene temor de Dios, y me estaba diciendo acerca de que en una transmisión, escucha bien, en una transmisión, él se dio cuenta que su hija no adoraba. Él como padre temeroso de Dios, como un David, como un Job, como un Jairo, observa a su hija y le dice: adora, tienes que adorar. Y pues la chamaca ni adoraba, se quedaba así, quieta. ¿Sabes qué hizo este padre? Agarró el cinturón y le puso una buena. Y le dijo: mientras estés en esta casa, aquí se adora a Dios.
¿Cuántos padres muchas veces, escucha bien, cuántos padres muchas veces vemos, estamos en casa y aunque es una transmisión, nos vale gorro acerca de cómo, si están nuestros hijos adorando o no? Un hombre que sabe y entiende que va a dar cuentas delante de Dios, supervisa que sus hijos adoren. Yo te he contado muchas veces acerca de nuestros hijos, de nuestras hijas, de cómo cuando yo iba a la reunión y estábamos, aunque era una iglesia, ¿verdad? Antigua, una iglesia pentecostal, una iglesia que no tenía muchas cosas que nosotros teníamos, y estaba la música, la mejor, no era la mejor ni la más ungida, pero había algo muy especial. Esa casa, nuestra casa, mi esposa y yo decidimos que nuestros hijos conocieran a Dios, y yo veía a mis hijas y yo hacía algo que tal vez es incorrecto. Tú puedes juzgar a un padre incorrectamente. No, es que no debe de ser a fuerzas. No, es que sí tiene que ser a fuerzas. Hoy en día, escucha bien, cuando se empiecen a cumplir los tiempos que la Biblia habla, va a haber prohibición de adorar. Van a prohibirnos a juntarnos, a acercarnos a Dios, traer una Biblia, cantar. Y hay una generación que necesita aprender a adorar. Y hay una generación que necesita ser enseñada por los padres. Si tienes hijos adolescentes y no adoran, es porque tú no les enseñaste de pequeños. Es triste ver cómo las familias vienen a la iglesia, pero tienen hijos totalmente fuera del camino, están perdiendo sus generaciones. Me encanta ver estos chicos que tenemos aquí en la alabanza, ver cómo desde pequeños ellos estuvieron aquí en la casa de Dios, y a lo mejor los hijos son juguetones y a veces tienen el deseo, y eso es bueno, son niños, pero tenemos que hacerle la diferencia entre adorar y jugar. No venimos a la casa de Dios, o no estamos, cuando se trata de Dios, tenemos que tener reverencia y tenemos que buscar a Dios. Padres que no son como una CAF. Efesios capítulo 6, versículo 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Está hablando y dando un consejo a los hijos. Un mandamiento, más bien, no un consejo, es un mandamiento. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Obedezcan a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay una recompensa para los hijos que obedecen y honran a sus padres. No van a morir de jóvenes y les va a ir bien sobre la tierra. Debemos de volver a los principios, a los fundamentos. Por eso te dije, este hombre ahondó, pagó el precio. Pastor, pero que hay iglesias que permiten que se tatúen. No, ¿dónde dice la Biblia? Pero hay predicadores que dicen que no es malo tomar. Yo encuentro en la Biblia que habla acerca de que no te embriagues. ¿Por qué tengo que instruir a mi hijo a que pueda probar algo que lo va a llevar a la embriaguez? Pastor, pero una copa. Así comienzan los drogadictos, y así comienzan los borrachos, y así comienzan los ladrones. Ellos no comienzan con una botella, ellos empiezan con alguien que los instruyó a tomar una copa. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. Edificar una casa no significa que haya un tirano en casa que golpea a sus hijos porque no quieren servir a Dios. No. Si nuestros hijos no quieren servir a Dios, es porque no los hemos enseñado desde pequeños. Pero tenemos que instruirlos en disciplina y amonestación. Ahorita no puedo detenerme
para mostrarte y decir qué es disciplina y qué es amonestación. Pero pídele al Señor y dile: Señor, si tú estás viendo que tus hijos son los rebeldes, contumaces, que están problemas de drogadicción y todos los problemas que está habiendo sobre la tierra, es tiempo de que vayas y vayas con el Señor Jesús. Quiero llevarte al libro de Nehemías para terminar. Libro de Nehemías, capítulo 4. Ese es uno de los capítulos que más me gustan a mí en la Biblia. El capítulo 4 te da mucha instrucción. Dice la escritura en el capítulo 4, versículo 8. Este versículo nos deja, estos versículos que vamos a leer nos descubre cómo piensa el enemigo. Ese enemigo que va a venir como un río, cómo piensa. Y dice: y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos día y noche. Nosotros en la iglesia tenemos 24 horas de oración porque nosotros sabemos que nuestro enemigo no duerme. Ellos están tratando de poder penetrar nuestra iglesia. Nosotros tenemos 24 horas de oración y si tú no estás incluido en las horas de oración, tienes que incluirte. Marca el teléfono de Piris o de su esposa y dile: quiero meterme a la oración de 24 horas. Inscríbete, ponte en un horario que tú creas que vas a cumplir y empieza a interceder como Job por tus hijos y por tu familia. Y dice el versículo 10: y Judá dijo: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Una de las estrategias más poderosas del enemigo es hacer que tú estés distraído en otras cosas y no sepas por dónde él te va a llegar. No sepan, ni vean, ni entiendan hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y destruyamos su obra. Su obra, ¿cuál obra? La construcción de tu casa, la construcción de tu familia, la eternidad de tus hijos, la eternidad de tu familia, tu economía. A veces nosotros estamos centrados solamente sobre la economía, solamente sobre el problema de la pandemia, pero el enemigo piensa más profundo. Él está viendo tus cimientos de tus hijos. Y dice que Nehemías dijo: después miré en el verso 14 y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos y acordaos del Señor grande y temible y pelead. Fíjate el consejo de Dios: y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. El Señor nunca te va a decir y te va a dar una palabra: quédate quieto como Acab. No te va a decir: detente, ya no hagas nada, ya está perdido. Si tu hijo tiene vida, si tus hijas tienen vida, si tú piensas que ya fracasaste en el matrimonio, yo te voy a decir una cosa: levántate y pelea por tu casa. Levántate y pelea por tu familia. Y dice el versículo 15: y cuando oyeron esto, escucha bien, fíjate, el consejo de Dios. Si tú en esta hora oyes el consejo de Dios, escuchas el consejo de Dios, esto es lo que sigue. Y cuando oyeron esto, nuestros enemigos, o sea, los ríos, que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. O sea, dejaron de ver la fragilidad de poderlos sorprender. Estoy dándote una palabra a tiempo. El enemigo quiere venir como río hacia nuestra casa, hacia nuestra familia, hacia nuestros hijos, hacia nuestra esposa, hacia nuestro esposo, a las mujeres, a sus esposos. El enemigo viene contra las familias, contra los hogares, y nosotros tenemos que levantar el muro y tenemos que levantar una oración de 24 horas. Y dice al final del capítulo 59 de Isaías, donde leímos, voy a terminar con ese versículo, donde dice el Señor, Isaías 59, 19: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como un río
pero el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Este es un tiempo de nosotros levantarnos. Este es un tiempo donde nosotros vamos a ver sencillamente cómo el enemigo va a ser derrumbado. Va a caer y va a caer porque hay un padre, porque hay una madre que se va a levantar a favor de la familia, a favor de la iglesia, a favor de sus hijos, a favor de sus hermanos. Vamos a levantar nuestra oración. Ponte de pie allí, ahí donde estás, y empieza a pedir en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos delante de ti y te pedimos, Señor, levanta bandera sobre los hogares. Levanta una bandera sobre los hogares. Levanta una bandera sobre los hogares. Padre, declaramos confusión sobre los enemigos. Declaramos confusión. Confunde a nuestros adversarios. Confunde a nuestros adversarios, Padre. Trae una confusión. Vamos ahí donde estás. Levanta tu oración. Levanta tu oración a Dios. Así como Jairo, así como David, tírate al piso. Así como Job. Señor, en esta hora, levanta los Davids, levanta los Jobs, levanta los Jairos en los hogares, edificadores como Nehemías del muro, edificadores del muro. Padre, levántalos en esta hora, Padre, te pedimos que sean levantados los edificadores. Las fuerzas de los edificadores no desmayen. Espíritu Santo, levanta bandera, trae confusión a nuestros enemigos. Declaro una confusión. Así como David declaró confundido el consejo de Aitofel, así en esta hora declaramos el consejo, Señor, confundido de los enemigos como ríos en contra de nuestras familias, en contra de nuestros hogares. Mientras te estoy dando este mensaje, en la madrugada de uno de estos días, un amigo me mandó un mensaje pidiendo oración, intercesión por una niña de 11 años que habían secuestrado. Hoy en día los problemas sociales que desafortunadamente la sociedad va a estar enfrentando, la necesidad económica, va a hacer que mucha gente recurra al robo, al secuestro, a la violencia para poder causar daño. Nosotros como padres tenemos que resguardar a nuestros hijos todos los días en oración.
Nosotros como padres tenemos que orar. Hay un tráfico de órganos que nosotros tenemos que saber. No es algo oculto, no es algo que no esté a la vista, es algo que existe en las naciones y que existe en nuestro país. Nosotros tenemos que aprender que existe abuso sexual de niños, que existe trata de blancas, y muchos padres en la nación han perdido hijos bellos, hijos hermosos, porque el enemigo los observó y los pidió, y no hubo un padre que se levantara a favor de sus hijos, que resguardara su casa. Hoy nosotros como padres tenemos la obligación, escucha bien, joven, hijo, muchacho, adolescente, niños que me están escuchando. Si tu padre te disciplina, es porque te ama. Si tu padre te dice y te pone reglas, es porque te ama. Es porque queremos ver una generación poderosa sobre la tierra. Porque un padre que no disciplina, sencillamente un padre que no disciplina a su hijo, dice la Biblia que es como su hijo es como un bastardo. Pero nosotros somos hijos de Dios, y nosotros tenemos que aprender que Dios nos enseña a edificar una casa con fundamentos. Quiero que inclinemos nuestro rostro ahí. Si tú estás hincado, yo quiero orar por ti. Si tú estás tirado al piso, si tú sabes que no has cumplido tu deber como padre o como madre de una familia o como hijo, tenemos que venir a Dios y tenemos que venir así como Jairo a Jesús. Señor, sálvanos de la muerte, salva a mi hijo de la muerte. Y a partir de esto es solamente un consejo, pero esta palabra no la puedes olvidar. Esta palabra Dios me la dio. Esta palabra Dios me la dio en una madrugada, diciendo: quiero que hables acerca de la necesidad de cómo los padres tenemos que edificar. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por todas las familias de la iglesia. Oro por los padres, Señor, que han perdido la visión y que sus corazones se han vuelto como Acab, Señor, que están sencillamente doblegados delante del enemigo, mientras ellos observan de cómo el enemigo está saqueando sus casas, sus hogares, sus familias. En el nombre de Jesús yo te pido, amado Espíritu Santo, que hables a nuestros corazones como padres, que hables a nuestros corazones, Señor, como líderes, Señor, de una iglesia. Hables a los corazones de las madres, que supervisen a sus hijos, que cuiden a sus hijos. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendigo las familias y los hogares y declaro confundido el consejo de todo enemigo que quiera venir como un río sobre la iglesia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Vamos a pasar a la cena del Señor. Amado, guarda esta palabra en tu corazón. Y la palabra de Dios nos invita a poder oírla, pero nos manda que la obedezcamos.